Ayer hicimos un programa un poquito más largo, casi llegamos a la media hora. Hoy yo creo que seremos más breves porque he dejado a propósito para el final esta ultimísima página de toda la Biblia y del Apocalipsis, el capítulo 22, ni siquiera entero porque los primeros versículos ya los había comentado. Conclusión rápida, hemos querido dividir, quizás un poco artificialmente, pero yo creo que de un modo muy útil, el Apocalipsis en 7 septenarios. En espiral, San Juan nos ha estado explicando, avanzando la historia de la humanidad, y cuando llega al final de la historia, con la última carta, el primer septenario, vuelve atrás y con los 7 sellos nos empieza a explicar otra vez la historia de un modo más profundo, con los castigos y los males que asolan a la humanidad, y cuando está llegando al final, al 7º sello, nos vuelve atrás y empieza de nuevo a explicar la historia con las 7 trompetas, porque cada último elemento de un septenario nos abre otro septenario, como quien abre una muñeca rusa y encuentra dentro otra, y así se va abriendo. La 7ª trompeta nos ha dado lugar a 7 signos. Quizás estos 7 signos son un poco artificiales porque se podrían dividir de otra manera, pero han aparecido en la segunda parte del Apocalipsis ya 7 grandes signos en el cielo que en parte ya se han manifestado en la historia, porque la Virgen María, la Iglesia, Israel, que son lo que representa a la mujer, ya la conocemos, está en la historia, pero se nos está hablando de su última visión y la última victoria contra el dragón, a quien ya conocemos, porque desde el principio del Génesis está el dragón, pero ahora vemos, por eso digo que está en espiral, porque la mentalidad oriental y la manera de hablar de San Juan es en espiral, y se habla a la vez de varios planos, de lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que ocurrirá. Esto nos hace más difícil entender y explicar el Apocalipsis que nosotros, que estamos acostumbrados a escribir una introducción, un principio, un desarrollo, una trama y un final, de modo lineal. Pensamos y escribimos los occidentales. Por eso aquí nos liamos un poquito. Pues después de estos 7 signos ha venido el cántico de Moisés y del Cordero, y entonces se nos abrió los 7 últimos castigos, que se parecen mucho a los que han ocurrido a lo largo de la historia, porque afectan a la tierra, al mar, a los ríos, a las aguas dulces, a los astros, pero también afectan a estas últimas manifestaciones. Después han venido las 7 voces, que quizás también es una división un tanto artificial. Podemos encontrar más de 7 voces, pero según como las dividamos, pero hemos visto un acertijo sobre Babilonia, difícil, un juicio contra Babilonia, un aviso a los cristianos, una piedra que revela la destrucción de Babilonia, y unos aleluyas que se oyen en el cielo, y unas invitaciones a alabanza que nos han dado lugar a las 7 visiones finales que explicamos ayer. El jinete vencedor, la derrota, el caballo blanco de Cristo que derrota como quien pisa una cucaracha a las bestias que tanto daño habían hecho y que parecía que nadie, toda la humanidad no podía con ellos, porque habían sido como corderitos, habían ido detrás de la bestia, como las ratitas del flautista del cuento de Amelim. Y estos misteriosos 1000 años en los que Satanás, el dragón, no las bestias, sino el dragón, es encerrado para que haya una primera resurrección, la del milenio, algo en lo que hoy nadie quiere meditar y nadie quiere hablar, porque como es difícil, una cosa es que sea difícil y otra que se pueda negar, y no se puede negar lo que está revelado, pero es verdad que es misterioso y no se puede leer solo alegóricamente. Este milenio y este último y efemerísimo ataque del dragón con unos ejércitos de Gog y Magog que vienen del este, que vienen del Éufrates, de los cuales apenas podemos decir nada porque no son misteriosísimos, y los escrituristas se tiran de los pelos porque no entienden nada. Viene el juicio final y por último el descenso de la Jerusalén celeste, y ahí nos quedamos ayer. Hoy vienen estos ultimísimos versículos desde el 6 del capítulo 22, en el cual hay unas advertencias para quien escribe y para quien lee este Apocalipsis. Dice el ángel: estas palabras son fieles y veraces.
El Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que ha de pasar muy pronto. El Apocalipsis es un libro para hablar de lo que va a ocurrir muy pronto. Lo que ocurrió, ocurre y ocurrirá. La historia a nosotros nos parece larga, nuestra vida a veces nos parece larga, porque máximo vamos a vivir 100 años. La historia nos parece larga y sin embargo es efímera. Miren que estoy para llegar. Dichoso quien tiene presente la profecía contenida en este libro. Feliz el que la tiene presente, infeliz el que la olvida, infeliz el que no lee el Apocalipsis, infeliz el que no se lo toma en serio, infeliz el que, por considerarlo oscuro y difícil, no lo medita, infeliz el que no lo predica, el que no se toma la molestia de estudiarlo una y otra vez para entenderlo cada vez mejor. La liturgia de los que hayan ido a misa hoy sábado por la mañana omite ya estos versículos que vienen ahora, en los cuales hay una nueva tentación de adoración extraña. Es la segunda vez que le pasa que San Juan está tan obnubilado y tan asombrado que quiere adorar al ángel que le ha manifestado, uno de los ángeles que le ha manifestado estas cosas. Y el ángel le dice, cuidado, yo soy un siervo como tú. Pone a Juan, ser humano, al mismo nivel que el ángel, a este San Juan que lo vio y lo oyó, pues le dice, solo a Dios tienes que adorar. Y ahora vienen unas frases inconexas que los exegetas dicen que si son del ángel, que son de Cristo. Me parece muy evidente que son todas de Cristo. Bueno, lo cierto es que el Apocalipsis, para los que saben griego, es un libro muy mal escrito. Está escrito por un arameo, un hebreo que piensa en arameo y escribe en griego. Y bueno, San Juan pues no era un hombre cultísimo, aunque tenía una sabiduría extraordinaria gracias a... Tampoco era un ignorante, pero su griego es el de aquel que habla un segundo idioma y por lo tanto pues no lo habla con tanta precisión como su lengua materna y por lo tanto comete muchas exactitudes, muchas faltas de concordancia, frases difíciles y mal construidas. Bueno, pues aquí vienen estas frases inconexas. No selles las palabras proféticas de este libro, es decir, no las escondas, manifiéstalas. Nos ha quedado por ahí un versículo extraño en que había 7 voces que mandó sellar y que no sabemos si son las que al final no selló o unas voces que fueron solo para San Juan. Bueno, el Apocalipsis no debe ser sellado, no debe ser cerrado, no debe ser escondido, no debe ser ocultado, no debe ser censurado, porque el tiempo está cerca, no te calles. Ha habido tiempos en que se ha exagerado el Apocalipsis, se ha querido poner, y lo hacen muchos, adventistas, testigos de Jehová, que se pasan la historia dando fechas concretas para el Apocalipsis y luego tienen que estar continuamente pidiendo perdón porque el fin del mundo no llega cuando ellos han dicho. El día y la hora están cerradas, están veladas para nosotros. Nosotros tenemos que vivir como si fuese a venir ya, pero no nos compete a nosotros poner fecha. Lo que sí nos compete es buscar los signos y muchos de estos signos ya están ocurriendo. De hecho, hay un signo que es nuevo en la historia, porque hay muchas guerras y terremotos que no son nuevos y que han hecho que muchos pensasen que el fin del mundo iba a venir y no vino. Pero lo cierto es que ahora se van dando elementos nuevos y uno de ellos, pues los anticristos han venido, pero muchas veces se ha pensado, este es el anticristo, Hitler es el anticristo, Nerón es el anticristo, Antíoco Epífanes, que es anterior, es como él. No. El anticristo lo reconoceremos cuando llegue, pero lo cierto es que sí es nueva la apostasía, la gran apostasía. Nunca pueblos bautizados se habían rebelado contra las leyes de Dios como pasa hoy con el aborto, con la ideología de género. Así que sí hay elementos que son nuevos. ¿Falta la conversión de Israel? Bueno, pues dice San Juan, peor para el que no quiera escuchar. Ojo con la inactividad, que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Viene el Señor, que nos ha dicho en el Evangelio que estemos con las lámparas encendidas, recordando continuamente que vamos a morir. Es muy útil tener cerca este recuerdo de nuestra muerte y de nuestro fin, no para dar miedo, sino para prepararnos a al desenlace final y a nuestro propio juicio, al juicio personal y al juicio final. Estamos terminando el mes de
de los difuntos, después de haber celebrado a Cristo Rey, y ahora vamos a empezar el Adviento, en el cual vamos a estar mirando al pasado para aprender a reconocer a Cristo, aquel que no reconocieron, al futuro y al presente, porque Cristo vino como un niño en Belén, vendrá como vencedor, como jinete en caballo blanco, y viene disfrazado de pan y de vino en las especies eucarísticas. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Dichosos los que laven sus vestiduras. Así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Las obras son importantes. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba, ese que se había prometido en las cartas a las iglesias. El lucero del alba, que algunos piensan que es Venus, que se ve desde algunos lugares al amanecer, o el sol. El espíritu y la novia dicen ven, y el que oiga diga ven. La iglesia está llamada a decir ven, y por eso nosotros, con la boca grande, y no solamente de boca, sino de corazón, hemos de decir en cada misa, ven, Señor Jesús. Hemos de anhelar y desear ese día para no sufrir el síndrome de Estocolmo, es de estar demasiado a gusto en esta vida para la cual no hemos sido creados, porque hemos sido creados para la otra. Hay algunas advertencias sobre quien se atreva a añadir o a quitar elementos del Apocalipsis. Advierto a todo el que escuche que si alguno añade algo a este libro, le caerán las plagas descritas. Y si alguno quita algo, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa. Dice el que da testimonio de todo esto, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Maránata, las últimas palabras del Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Así que con esto terminamos este libro, Apocalipsis, que es revelación. Para muchos es velación, para muchos es un libro de terror, porque no lo conocen. Es un libro lleno de esperanza para consolarnos a los que estamos viviendo horas negras de la historia. Siempre ha habido horas negras de la historia, pero lo cierto es que hoy la gran apostasía, el ver que nuestros gobernantes bautizados, muchos de ellos están al servicio de la bestia, y si no es la última bestia, no pasa nada por pensar que lo es, porque Dios quiere que vivamos como si estuviéramos viviendo los tiempos finales para estar preparando, para estar en vela, pero vemos que nuestras autoridades sirven, nuestros congresistas aprueban leyes contra Dios, contra el hombre, por lo tanto, contra la ley natural, contra la vida de los no nacidos, contra la evidencia de la naturaleza, contra toda ciencia, haciendo que quien no quiera ser hombre pueda ser mujer y viceversa, y todas estas barbaridades que estamos viendo impuestas contra la razón y por lo tanto impuestas dictatorialmente. Por lo tanto es un libro de esperanza y consuelo, un libro que no quiere adivinos que adivinen el futuro, sino que estén siempre preparados para lo que el Señor vaya manifestando. Él quiere que vivamos como si ya fuese a venir. El Apocalipsis es un libro que lleva 2000 años ocurriendo y que parece que se aproxima a su fin, pero lo cierto es que no sabemos cuándo. Pero al Señor no le importa que pensemos que va a ser ya. A lo largo de la historia ha habido muchos que han pensado que el Apocalipsis venía ya, y que la parusía venía ya, y se han equivocado. Bueno, seguramente estaban más preparados, salvo aquellos visionarios que evidentemente buscaban señales donde no estaban. El Apocalipsis, por lo tanto, es un libro que ilumina nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro con una luz a veces excesiva, cegadora, pero que cuando uno persevera tiene premio y va entendiendo mejor y se va llenando su corazón de paz, de consuelo, de alegría, de amor, de deseo de que venga el Señor. No hay que tener miedo, no hay que dejar de anhelar la justicia, la victoria de Cristo, porque está prometida. Damos, por tanto, fin con estas palabras a este ciclo de 12 programas para explicar el Apocalipsis. Con esto damos fin otra vez a este espacio. Te doy su palabra, que no sé si volveremos a retomar o no. Ya Dios nos irá hablando e iremos viendo. Nosotros ahora empezamos el Adviento con nuestras coronas y
nos vamos preparando a la venida del Señor en el portal de Belén, preparando nuestros nacimientos, para que cuando le reconozcamos a Cristo en el portal de Belén, pobre, en debilidad, en carne y debilidad, estemos familiarizados con Él y de ese modo le podamos reconocer cuando venga en gloria y poder, y también cuando venga en fuerza, pero escondido en las especies eucarísticas. En la palabra de Dios, en los pobres, en los hermanos, en los acontecimientos de nuestra vida. Así aprendemos a reconocer a Cristo y no existe soledad para nosotros, ni existe el miedo. No tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo que viene a salvar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta que Dios quiera.